Bien, hermanos, nosotros estamos llevando hace unos domingos una serie de mensajes expositivos a través de la carta a los Hebreos. Así que vamos a continuar. Hay que terminar lo que uno comienza, ¿verdad? Entonces les invito a abrir la Biblia en la carta a los Hebreos. Y hoy estamos en el capítulo 7. Hemos llegado al versículo 18 y vamos a continuar con la ayuda de Dios. Pero recordemos algo. Recordemos lo que siempre hemos dicho aquí cada domingo. Esta carta fue dirigida a los judíos que en ese entonces se habían convertido al cristianismo. La carta tiene 2000 años y los judíos se estaban convirtiendo a Cristo. Pero no era fácil dejar una religión tan antigua que estaba muy metida en la conciencia de los judíos. Eso pasa también con nosotros. Colombia es un país católico romano. Nosotros hemos sido muchos de nosotros formados en esa tradición religiosa y se nos ha inculcado muchas cosas. Cuando conocemos la palabra de Dios y el Evangelio y nos damos cuenta de los errores y queremos salir, es bien difícil, porque la tradición religiosa es fuerte y se ha incrustado en nuestros corazones. Entonces, para los judíos de aquel entonces era una cosa parecida. Además, estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Eso hizo que muchos se desanimaran y otros empezaran a dudar, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Recordemos que en la religión judía adorar en el templo era importantísimo. En el templo estaba Dios, pero también había una figura muy importante que era el sacerdote, muy importante. Entonces, ellos estaban acostumbrados a su religión, al sacerdote, y el sacerdocio era algo importante desde todo punto de vista, incluyendo la indumentaria que tenía el sacerdote. Uno en el Antiguo Testamento encuentra cómo el sacerdote tenía una indumentaria especial, lo que se ponía en la cabeza, los mantos que usaba, las piedras que usaba, todas las cosas, ¿no? Después de la Reforma Protestante en el siglo XVI, muchas de esas cosas, de esas tradiciones que la Iglesia romana había tomado del Antiguo Testamento, muchas de esas cosas se eliminaron y las vestiduras sacerdotales con la Reforma se eliminaron también. Las túnicas, las togas, las sotanas, el clériman, que es una especie de cuello blanco que los clérigos usan, todas esas cosas, ¿no? Porque ya formaban parte de lo antiguo y Cristo Jesús trajo una nueva visión, una nueva manera de ver las cosas, porque Él es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y el tema es que algunos pastores también a veces hoy en día quieren darse importancia y les gusta como que usar algunas de esas indumentarias, ¿no? Como para que noten que él es un clérigo, una persona importante y todas esas cosas. Todo eso es vanidad, dice la Biblia, ¿no es cierto? Y eso es lo que queremos mirar hoy. Ahora, lo que está diciendo aquí esta carta es que todo creyente debe entender y debería entender que Cristo puso fin a la institución sacerdotal. Puso fin a ese sacerdocio antiguo, ¿no? Pero
a pesar de que el Señor vino, esa institución sacerdotal continuó. Y después de que la iglesia se expandió, continuó institucionalizándose, especialmente con la iglesia romana. La iglesia católica romana tiene muchas cosas del Antiguo Testamento que ya pasaron. Entonces, hoy tenemos que decir que Jesús no solamente es superior al sacerdocio antiguo, al sacerdocio del Antiguo Testamento, sino que Él también es superior al sacerdocio de la Iglesia de Roma. Jesús es superior. Ya no hay más sacrificios por los pecados, porque Jesucristo ofreció el único perfecto sacrificio por nuestros pecados. Hoy no son necesarios los sacrificios, ni las peregrinaciones, ni las penitencias, ni la visita a lugares considerados santos. Hoy no son necesarios las flagelaciones, ni los golpes de pecho, ni nada de eso, porque Jesucristo ofreció el perfecto sacrificio por nosotros, por usted y por mí. Eso es lo que esta carta quiere dejar claro. Lo hizo para los judíos y hoy en día tiene mucha importancia para nosotros, especialmente que estamos en un país mayormente romano, católico romano. Bien, entonces aquí el autor empieza a hablar de las diferencias que hay entre el sacerdocio antiguo y el sacerdocio de Jesús. Porque ya hemos visto en otro estudio anterior que Jesús es el sumo sacerdote, nuestro verdadero sacerdote ahora, que intercede por nosotros, los pecadores. ¿Cuáles son esas diferencias? Aquí en Hebreos capítulo 7, versículo 22, empieza a hablar. Recordemos que en los últimos versículos vimos que Dios mismo constituyó a su Hijo como sacerdote, según el orden de Melquisedec, ese personaje que estudiamos en los domingos pasados. Entonces Dios juró que su Hijo era el sacerdote para siempre. De manera que sigue diciendo lo siguiente: Jesús es fiador de un mejor pacto. Vamos a leer el versículo 22, dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, de un mejor acuerdo, de un mejor testamento, es lo mismo. Ahora, ¿qué es un fiador? ¿Qué es un fiador? Un fiador es alguien que empeña su nombre o su propiedad, que empeña su influencia para que haya confianza entre lo que se va a hacer. Entonces, el fiador es responsable de pagar la deuda si el deudor no puede. Eso es un fiador, ¿no? El fiador responde cuando el otro no puede. Y esto es Cristo para nosotros. Así lo llama acá. Es un fiador. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. La deuda del pecado. De manera que Cristo viene y paga completamente todas nuestras deudas para que estemos en paz con Dios. Por eso, el sacerdocio de Jesús es óptimo, es lo mejor. Él es el fiador de un mejor pacto, de un mejor testamento, de un mejor acuerdo. Todas esas palabras son lo mismo. Es la primera cosa. Segunda, el sacerdocio antiguo tenía fin. Versículo 23, sigamos leyendo. Dice, y los otros sacerdotes, o sea, los del Antiguo Testamento, y hoy en día los sacerdotes de la Iglesia romana. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar.
¿Por qué no podían continuar los sacerdotes antiguos? Pues porque eran hombres mortales, morían. Y por eso era necesario estarlos reemplazando. Y uno se da cuenta que cuando muere el primer sacerdote que tuvo Israel, que se llamaba Aarón, se nombró a su hijo como su sucesor. Pero eso empezó a mostrar que el sacerdocio era un cargo transitorio, temporal, ¿no es cierto? Tenía fin. En cambio, el sacerdocio de Jesús es inmortal. Es inmortal, vive para siempre. Leamos ahora el versículo 24. El versículo 24 dice, volvemos a leer el 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas o sea Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El Señor está vivo, ha resucitado entre los muertos y tiene un sacerdocio que no cambia. ¿Qué está haciendo Jesucristo ahorita? Ahora en el cielo. Es nuestro sacerdote intercediendo por nosotros. Está intercediendo por ti, por tus pecados. Es un sacerdote permanente, que permanece para siempre, que no muere. Y además, Jesucristo es un sacerdocio o un sacerdote conveniente. Versículo 26. Dice, porque tal sumo sacerdote, o sea, hablando de Cristo, no de los que se mueren, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y empieza a enumerar algunas cosas por las cuales el Señor Jesucristo es un sacerdote superior, ¿no? Muy superior a los sacerdotes humanos, pecadores. Porque Él es un sacerdote conveniente. Primero, dice aquí, santo. ¿Por qué santo? Jesús estuvo libre de la corrupción del pecado. No nació con la maldición del pecado de nuestros primeros padres. Nosotros sí. Y los sacerdotes humanos que han habido, todos nacen con el pecado. Todos. No hay nadie que sea una excepción. Si Jesucristo hubiera nacido con el pecado que nosotros tenemos, el pecado original, pues hubiera quedado descalificado. Por eso era imprescindible, imperativo, que el Señor tuviera una naturaleza santa. Y todos conocemos el misterio de la encarnación, el milagro que el Espíritu Santo hizo en María y cómo Jesús fue engendrado por el Padre. Y por eso es santo, tenemos un sacerdote santo. Pero también es inocente, dice aquí en el versículo 26, santo e inocente. El Señor nos amó como a Él mismo, anduvo por este mundo haciendo lo mejor. Cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición, nunca se vengó. Él fue un cordero en medio de lobos, por eso se le llama inocente. Además de eso dice aquí, sin mancha. Este sacerdote Jesucristo fue sin mancha. Nunca fue infectado por la maldad que hay en el mundo. Nunca. Anduvo en medio de los pecadores, pero nunca se contaminó. Nosotros sí, los seres humanos, nos contaminamos por el pecado fácil, ¿verdad? Fue también, dice aquí el versículo, apartado de los pecadores. Él vivió una vida santa, perfecta. Como dice el Salmo 1, el Salmo 1 habla de un hombre santo y perfecto. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita día y noche. Dice el Salmo 1, Jesús fue así. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, fue apartado de los pecadores.
Hay una enseñanza satánica del diablo. Es una herejía que dice que Jesús pecó y que tal vez tuvo de novia a María Magdalena y cosas así por el estilo. Eso es una cosa burda, una cosa equivocada. Son inventos humanos. Nada de eso es cierto. Él fue apartado de los pecadores. Y dice aquí el versículo, además de eso, fue hecho más sublime que los cielos. Es decir, Él fue entronizado en el cielo por encima de todos los ángeles y por encima de todos los principados. Por eso reina. Y de acuerdo a eso, el apóstol Pedro en su primera carta, vamos a mirarla hasta el final, no pierda de vista, Hebreo, ya volvemos. Primera de Pedro 2:21, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 2:21. Dice, a nosotros, dice, pues para esto fuisteis llamados. Dios nos ha llamado, ¿para qué? A ti Dios te ha llamado, ¿para qué? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dios nos ha llamado para que sigamos sus huellas, las huellas de Jesús, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros, nos dice la Biblia, nosotros, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Entonces, el Señor nos ha dejado ejemplo, ¿no? Dios pide que nosotros nos parezcamos a Él, que tengamos un carácter semejante. Todo esto. Y hay otra cosa importante aquí, volviendo a Hebreos, allá donde estamos en el capítulo 7. El sacerdocio de Jesús es un sacerdocio perfecto. Porque ¿qué dice el versículo 27 ahora? Dice que Jesús, que es un sacerdote perfecto, que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, se ha hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El problema con los sacerdotes humanos en el Antiguo Testamento era que los sacrificios que ellos hacían por los pecados eran imperfectos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que hacer sacrificio primero por ellos mismos, porque eran humanos, y como humanos pecadores, ¿no es cierto? El hecho de ser un sacerdote en la antigüedad no concedía ninguna inmunidad ante el pecado y la tentación. Ahora, si pensamos en el sacerdocio de la iglesia romana, pues nosotros sabemos, y esto no es un secreto, que durante los últimos años la iglesia romana ha sido sacudida por escándalos, porque los sacerdotes han caído en pedofilia, homosexualismo. ¿Y eso qué muestra? Muestra es que ellos no son inmunes a la tentación ni al pecado. Ellos tienen que reconocer su propia debilidad y acudir a Cristo para el perdón, desde el Papa en adelante. Pero además de que tienen que orar por ellos mismos antes de ofrecer sacrificios por el pueblo, tienen que primero arrepentirse y luego sí lo pueden hacer, ¿no? Reconocer sus pecados y así están listos para ahí sí orar por el pecado del pueblo. Pero además de eso, también los sacerdotes humanos eran y son débiles.
están expuestos a los pecados de todos los demás seres humanos. Y eso pasó en la antigüedad con los sacerdotes del Antiguo Testamento y pasa hoy con los sacerdotes romanos. Por ejemplo, como ya dije, en el terreno de la moralidad sexual, ¿qué aconseja la Biblia? La Biblia dice que a causa de las fornicaciones cada hombre tenga su propia mujer. Eso enseñó el apóstol Pablo, ¿no? En vez de vivir en la inmoralidad sexual y el desorden sexual, cada hombre tenga su propia mujer. Eso enseña la palabra. Los únicos que pueden quedarse sin casar son aquellos a quienes el Espíritu Santo les da el don de continencia. ¿Qué es eso? Aquellos que tienen la capacidad de vivir sin necesidad de matrimonio, sin necesidad de mujer. Eso es un don del cielo. Sin embargo, lo que el sacerdocio romano llama el celibato se ha convertido en un problema muy grave para ellos. Y mire usted, antes del siglo IV los sacerdotes católicos se casaban. Cuando apenas se estaba formando la Iglesia Católica, los sacerdotes se casaban. Pero luego hubo un concilio que se llamó el Concilio de Elvira en el año 306 y se empezó a prohibir las relaciones sexuales a los sacerdotes. Algunos dicen que eso tuvo motivos económicos. La Reforma Protestante que hubo en el siglo XVI no aceptó el celibato porque lo consideró una actitud contraria a la naturaleza y a los propósitos de Dios. Martín Lutero, el gran reformador, él se quitó la sotana, apenas conoció a Cristo, se quitó la sotana y todo la hizo a un lado. Se casó con una exmonja que también cuando se convirtió a Cristo dejó los hábitos. La exmonja se llamaba Catalina, la esposa de Martín Lutero, y tuvieron varios hijos, porque conocieron la verdad, conocieron el Evangelio, sabían que la cosa sexual es una cosa dada por Dios, es justa para el matrimonio y para una vida de un hombre y una mujer, y por lo tanto esas imposiciones no eran correctas. Y sigue diciendo aquí la palabra entonces que fue por todo eso que Jesús se ofreció una sola vez. Jesucristo no tenía necesidad de ofrecer sacrificios por él mismo, porque él era santo, ¿no? Él se ofreció en la cruz, dio su vida en la cruz, como dice Primera de Pedro 1. Vamos a mirarlo otra vez adelante, no pierda de vista Hebreos, pero en Primera de Pedro 1, versículo 18, Primera de Pedro 1, versículo 18, mire lo que dice, es hermoso esto que está aquí. Dice así, a nosotros nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados, nosotros hemos sido rescatados, de vuestra vana manera de vivir, de una vida inmunda, sumida en el pecado, la cual recibisteis de vuestros padres. Fuimos rescatados de una educación mala que hemos recibido cuando no hemos tenido padres cristianos. Y fuimos rescatados no con plata, como los secuestrados. Dice aquí, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación, pagó la deuda. Y por eso hoy hemos sido salvos. Él fue la víctima en la cruz por nuestros pecados. Y ya no hay más necesidades, de sacrificios. Nada por el pecado. Cristo lo ha hecho todo. Y Jesús es hecho perfecto. Miramos nuevamente allá en Hebreos 7, 28, el último versículo del pasaje. Dice, porque la ley
constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Las leyes humanas nombran sacerdotes ¿a quiénes? A los hombres. ¿Y quiénes son los hombres? Pecadores, humanos. Pero la palabra del juramento de Dios, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, Jesús no es un sacerdote nombrado conforme a las leyes humanas, porque es que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Fue constituido sacerdote por el propio Padre Celestial. Eso es. Bien. Entonces, mire, hermanos, yo y usted tiene una deuda que no puede pagar. Tenemos una deuda que no se puede pagar. Es su pecado y su culpabilidad, ¿no? Usted es culpable ante Dios por sus pecados. Y si lo sorprende la muerte, nuestros pecados, vamos al infierno. Jesús, el Hijo de Dios, canceló esa deuda que yo tengo, que usted tiene. Canceló esa deuda por usted, y por eso es un mejor fiador, ¿no? Y por eso usted tiene que confiar en Él. Eso es lo que está diciendo aquí Hebreos en la carta a los judíos. Confíen en el Señor. Él no es como esos sacerdotes que ustedes tenían antes. No es como esa religión que ustedes tenían antes. No tengan dudas. ¿Por qué quieren regresar a su antigua religión? Aquí está claro. Entonces Jesús, como nuestro sumo sacerdote, se ofreció una vez para siempre por nuestros pecados. Usted no necesita de más sacrificios, porque Él es el perfecto sacrificio. En el Antiguo Testamento, la única manera de satisfacer la ira de Dios, recordemos, era mediante un sacrificio. Y sin derramamiento de sangre no había remisión. Entonces, si yo pecaba, iba al sacerdote y le decía, mire, en su señoría yo he pecado. Él me decía, ¿cuál es su pecado? Yo le decía, robé o maté. Perfecto, tráigame aquí tal animal. Lo degollaban, había un rito, lo degollaban, la sangre de ese animal simbólicamente era para el perdón de los pecados, y luego el sacerdote lo ofrecía a Dios, ¿no? Por eso la ley decía, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pues bien, Jesucristo ahora es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ofreció su sangre, su sacrificio. Ya no hay más. Es el perfecto sacrificio. Y así lo reconoce todo el Nuevo Testamento. Todo. Entonces el sacerdocio de Cristo es y será para siempre. Cuando yo peco, ¿qué hago? Voy al Señor y confieso mis pecados. Y dice la Biblia que la sangre de Cristo me limpia de toda maldad. La sangre derramada, su muerte por mis pecados, me limpia de toda maldad. Porque Él tiene un sacerdocio superior. Los hombres son humanos, caen en pecado, en tentaciones. Jesucristo no. Entonces viene una pregunta para terminar. ¿Es este Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, ese Jesús es su sacerdote? ¿Usted ya es plenamente consciente de eso? Ya usted no necesita ningún sacerdote más. Cuando confiesa sus pecados lo hace ante Él. Él es el único que dio su vida por usted. No fueron los hombres, no fue ningún santo, no, fue Él, el Hijo de Dios. Si alguien todavía no confía en este sacerdote supremo, significa que todavía está aferrado a las tradiciones religiosas que ya son inútiles. Ya son inútiles. Desde que conocimos la Biblia, después de la Reforma en el siglo XVI,
ya todo eso perdió su valor. Entonces, si usted todavía cree que es posible que los hombres puedan perdonar pecados, pues está equivocado. Ningún hombre puede perdonar pecados, ninguno. Si usted todavía cree que los muertos pueden pedir por usted y servir de mediadores ante Dios, está equivocado. Y el problema de la ignorancia tan brutal que hay aquí dentro de la religión en que hemos sido criados es esa, ¿no? La gente está invocando a gente que ha muerto para que le sirva de sacerdote, para que pueda recibir el perdón de los pecados y pueda recibir favores. Todo eso es falso, mentiras, no es cierto. Todo es un engaño del diablo. Usted debe confesar sus pecados exclusivamente a Jesucristo y confiar en Él, nuestro verdadero sumo sacerdote. Y por eso estaba yo haciendo la pregunta, ¿es Él su verdadero sacerdote, su sumo sacerdote? Si usted cree que son otras cosas también las que le pueden traer el perdón y las bendiciones, está equivocado. Está equivocado. Y tiene que leer la Biblia para entender estas cosas, como la hemos visto hoy. Bien, hermano, ahí le dejo la pregunta. Tiene que resolverla. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo, por haberse hecho hombre, sin pecado, y porque dio su vida en sacrificio por nosotros, y porque con su muerte pagó la deuda que nosotros no merecíamos, que nosotros merecíamos. Por eso es el fiador de un mejor pacto, el Nuevo Testamento, el nuevo acuerdo que tú has hecho con nosotros, que tú perdonas nuestros pecados por medio de Él y que aceptas su sacrificio para que limpiarnos de toda maldad. Muchas gracias, Padre, por ese Salvador grandioso que tú nos has dado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre, ayúdanos a ser fieles a esta doctrina de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.